Ah, Bem-vindos a todas e todos ao Seminário Institucional do Centro de Geociências. En la plática de hoy, invitamos a la doctora Cecilia Cordero Oviedo con su tema de controles hidroclimáticos y antropogénicos sobre la vegetación de humedales de Holoceno medio y tardío y regímenes de acriación de sedimentos en el sur de Ontario, Canadá. Ressalta-se a importância de sumideros de carbono a través de registros paleoecológicos. Cecília, a doutora Cecília é licenciada em Geologia en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente obtuvo su grado de maestría y es doctora en Ciencias de la Tierra en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de México y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto en el Departamento de Ciencias de la Tierra. Otra vez, muchas gracias a todos que están en línea y en nuestras redes sociales de Centro de Geociencias. Sin más preámbulos, por favor, doctora Cecilia, está contigo ahora. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes. Voy a tener acá un poco de problemas en la garganta, pero me disculpo. Bueno, sí, mi plática es básicamente se trata sobre los resultados que he obtenido hasta el momento en esta zona de los humedales del sur de Ontario, en Canadá. Es importante resaltar que esta plática o este proyecto está enfocado en la importancia de los sumideros de carbón y cómo podemos hacer o sea, obtener mejores resultados a través de los registros paleoecológicos, cómo estos registros pueden aportar a esta importante labor que es resaltar por qué los sumideros de carbón tienen que ser conservados y preservados. Entonces, el proyecto está enmarcado en una zona que actualmente está siendo muy afectada por agricultura, como lo vamos a ver más adelante, que es esta reserva nacional que se llama Big Creek y una región de la biosfera que se llama Long Point. Entonces, el gran marco de referencia que tenemos es ni más ni menos que los Grandes Lagos. Entonces, me gustó esta imagen porque muestra muy bien al lado izquierdo como en el 2004 tienen un inventario de los humedales de los Grandes Lagos que básicamente abarca muchas zonas que en la actualidad ya no son consideradas como humedales. Y me quedó perfecta esta imagen, de hecho, porque nuestra zona de estudio está acá, en esta parte de aquí, que es Long Point. Entonces, aquí se ve claramente, por ejemplo, que en el 2004 tenían mapeados, muy bien identificados, estas zonas verdes eran los humedales. Pero para el 2018 está en la región de Long Point, las zonas que antes habían sido demarcadas como humedales ya no se consideraban como tal. Entonces el cambio sí fue bastante drástico en un tiempo corto, considerablemente corto. Entonces, de aquí la importancia, ha cambiado mucho, se ha hecho esta transformación del suelo, del tipo de uso de suelo. ¿Y por qué es importante y por qué nos importa, digamos, estas zonas? Bueno, porque, como les decía anteriormente, los sumideros de carbón de los que vamos a hablar, que son los humedales, son zonas donde se acumulan sedimentos y estos sedimentos lo que hacen es filtrar. Muchas veces lo que hacen es filtrar inclusive los contaminantes de las zonas que son más altas o los contaminantes de las zonas aledañas. Y que estamos hablando de, por lo general, de agroquímicos. Estas zonas entonces ayudan a filtrar todos estos materiales y permitir que exactamente en estos lugares exista
estos hábitats para muchas especies, y además de eso que se pueda crear, digamos, un ambiente, un ambiente bastante saludable para las comunidades inclusive. En este caso, por ejemplo, nosotros sabiendo que en estos sitios se acumulan los sedimentos, son idóneos para aplicar nuestros estudios paleoecológicos. Y a través de los estudios paleoecológicos podemos tomar de los sedimentos por medio de estos núcleos de sedimento que podemos extraer. Podemos tomar polen y que sería, digamos, como el indicador que más nos da información sobre la vegetación, y otros indicadores no biológicos como la geoquímica de los sedimentos, la caracterización de los sedimentos, la granulometría, la textura, el color. Y en este caso, lo que nosotros estamos queriendo estudiar en nuestra zona de estudio es eso mismo, ¿no? O sea, cómo los sedimentos de esta gran cuenca, que es, la resaltamos acá en color negro, cómo estos sedimentos se van acumulando a través del tiempo y cuáles son los indicadores que nos van a ayudar a definir la vegetación a través del tiempo y las condiciones ambientales. Entonces, lo primero que se hizo fue realizar la extracción del núcleo de sedimento, que en este caso son 4 metros. Y importante decir es que anterior o previamente a la salida de campo, lo que se trató de realizar es la enmarcación de la cuenca sedimentaria. ¿Y por qué eso es importante? Porque toda esta cuenca hidrológica lo que nos está dando es cuál es el trayecto del río, sabiendo que nuestro punto de referencia está casi al final, donde se van a acumular muchos sedimentos, donde esperamos que se acumule la mayor parte de los sedimentos, de hecho. Y tomando en cuenta esto, nosotros tomamos este núcleo de sedimento de 4 metros, posteriormente lo fechamos, tiene una edad aproximada de 5.700 años, y aproximadamente 1.23 milímetros por año de tasa de sedimentación. Si tomamos la misma cuenca y para poder diferenciar tanto la elevación, o sea, qué tanto va a cambiar la elevación a través de toda la cuenca, y los sedimentos, más bien las unidades cuaternarias, podemos ver que, por ejemplo, en la zona más alta en realidad no es, digamos, no hay tanta diferencia de elevación como lo hubiéramos esperado. De hecho, personalmente esperaba que hubiera mayor diferencia de elevación, pero es una zona relativamente plana, y de hecho esto se debe a que el origen de esta zona es debido al retiro de las masas glaciares y a la exposición de esta zona continental, que posteriormente se erosionó de manera diferencial, y posteriormente se crearon los grandes lagos. Entonces, a grandes rasgos, eso es, digamos, el origen de esta zona. Y por lo tanto, lo que más podemos encontrar en esta parte alta son depósitos glaciolacustres, glaciofluviales, algunas morfologías glaciares como son las till, y en la parte baja lo que ya podemos ver son depósitos orgánicos y lacustres. Entonces, con esto en mente, y tomando en cuenta lo que había hablado anteriormente sobre el gran recambio del tipo de uso de suelo, tenemos como resultado, con datos del 2019, que efectivamente en esta zona
al 2019, la mayor cantidad de uso de suelo es en cultivos. Muy poco se ha, tenemos actualmente identificado realmente como humedales, y es por ello que se tiene, por ejemplo, una visión de que el, la mayor parte de las actividades humanas ha permitido o ha hecho que estos humedales realmente hasta el momento no sean ni siquiera como reconocidos como tal, con la tal importancia que deberían de tener. Ahora, algunos antecedentes importantes que, que se deben de tomar en cuenta. Bueno, esto es parte de una presentación que ya hice previamente, no me dio mucho tiempo de traducirla, pero básicamente lo que quería mostrar acá es que en los últimos 10.000 años esta zona ha estado ocupada ha tenido ocupación humana, y hay una diferenciación entre los diferentes grupos humanos que se han establecido acá. Sin embargo, el grupo que ha tenido mayor efecto sobre este sitio es durante la exploración europea. Es donde hay inclusive más registros de que se ha hecho o que el ser humano ha tenido mayor, digamos, actividad, ya sea tanto de ocupación, de que ya se establecen grandes pueblos o, digamos, pequeñas ciudades, o de cultivo. Entonces, esto inclusive ha hecho pensar que debido a que en este periodo de tiempo de la exploración europea, inclusive hubieron muchos cambios en el transcurso de los ríos. Se hicieron muchos cambios en los cursos de los ríos para poder establecerse como una civilización un poco más desarrollada, y también se utilizaron mucho estos canales para irrigación y para consumo. Entonces, a pesar de que desde los 10.000 años antes del presente tenemos ocupación, es hasta la exploración europea donde el cambio ha sido más acelerado. Entonces, los objetivos que hasta el momento se han querido, digamos, identificar, observar, es cómo los cambios hidrológicos del sitio, cómo nosotros podemos identificar estos cambios hidrológicos a través de los ensambles de polen y de los parámetros que ya sabemos que se pueden medir de los sedimentos. Esto nos lleva a identificar cuáles son los procesos naturales y antropogénicos que afectan el sitio de estudio, y en general inclusive lo comparamos con otros estudios para ver si efectivamente esto está pasando en todo el transcurso de la cuenca. Además de eso, lo que se busca es determinar también la relación de la vegetación y la hidrología en términos más que todo de esfuerzos de restauración. Entonces, ¿cómo podemos traducir esto a rescatar estas zonas y dar una idea a la población de cómo conservarlas? Entonces, hasta el momento lo que tenemos son datos del tamaño del grano, la tasa de sedimentación, que la pudimos calcular gracias al modelo de edad, datos de carbono total y de nitrógeno total, y datos de la cantidad de materia orgánica. Entonces, básicamente, el contexto, bueno, acá en la parte de resultados les daré un poco de contexto de algunos procesos regionales que se dan en esta zona. Entonces, como ya les había hablado anteriormente, esta zona es producto del retiro de estas masas glaciares. Y durante este proceso, lo que podemos ver son dos fases muy importantes que incluyen el momento en el que el lago Erie ha tenido sus más altos niveles de agua. Entonces, por ejemplo, tenemos que la primera fase, que se llama evento nipissing,
La primera fase termina aproximadamente los 5.200 años, lo cual está incluido dentro de nuestro registro. Y la siguiente fase inicia aproximadamente a los 4.900 y va disminuyendo paulatinamente el nivel del lago a los 3.770 años. Entonces, esto es muy importante en este caso porque nos está diciendo que básicamente esta zona fue influenciada directamente por este cambio y qué está pasando. Eso claramente lo podemos ver en una mayor tasa de sedimentación y en el comportamiento de la depositación o del cambio del tamaño de grano. Vemos que, por ejemplo, al inicio y durante las fases, inclusive hasta que termina la segunda fase, los cambios que se dan en el tamaño de grano son muy rápidos. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que la dinámica sedimentaria es mucho más rápida, la depositación es acelerada, ya sea de limo y de arenas, no tanto de arcillas, pero que efectivamente el aporte terrestre, como nos lo dice, nos lo está diciendo acá el radio de carbono total y nitrógeno total, el aporte de origen terrestre es muchísimo mayor, es el mayor digamos, el mayor observado del registro. Y efectivamente en esta parte también tenemos materia orgánica depositándose de manera constante, inclusive este pico de acá es el que se muestra con mayor abundancia durante todo el registro, pero eso sí puede, lo que calificamos en este punto específico es un evento muy local. Después lo que tenemos que considerar también es que en la parte inferior del registro, regionalmente es un clima menos húmedo y conforme se va acercando al presente se va haciendo más húmedo. Y por ello, después de los 3.750 años aproximadamente hasta el presente, o más bien de los 3.750 años hasta aproximadamente los 2.000 años, tenemos una cierta estabilidad que se puede observar bien en las tasas de sedimentación, básicamente no varían. Y inclusive también lo podemos ver en esta parte de acá del registro de carbono y nitrógeno. Lo que en este caso estamos viendo es un momento de relativa estabilidad donde ya no hay una influencia del cambio del lago, de los niveles de agua del lago, y que probablemente lo que nos está diciendo es que la formación de esta llanura aluvial se está haciendo, digamos, se está conformando tal cual nosotros la podemos ver actualmente. Sin embargo, después de los 2.000 años, bueno, aproximadamente a los 1.750, 1.800 años, hay un cambio importante principalmente en el tamaño de grano, donde los niveles de arena aumentan y el limo disminuye. Y notamos nuevamente que hasta tal punto esto llega a ser, a coincidir con las tasas de sedimentación a los más o menos 750 años, que se puede atribuir a varias cosas. Primero, desde el punto en el que está empezando a aumentar o a cambiar la dinámica sedimentaria, a hacerse nuevamente más activa, lo que podemos saber, lo que podemos entender de esta, perdón, lo que podemos entender de esta fase, perdón,
Bueno, Perdón, ya, ok. ya puedo seguir, es que estoy un poco enferma. Em, no sé si puedo seguir, la verdad, es que mi voz me está fallando mucho. Dame un segundo. Como tu ves esse ya no... Cecilia, si no te sientes bien, podemos suspender temporariamente, ¿no? O por una próxima vez. ¿Qué pensas? Bueno, entonces damos No, bueno, ya. Perdón, es que estoy tratando de que me vuelva la voz porque quería acabar de presentar, ok, ok. pero no sé si voy a poder. Bueno, si no te sientes bien, podemos hacer esto en otro momento. Bueno, es que sí me siento bien, lo que pasa es que mi voz se me va de repente. Entonces, bueno, puedo nada más. Te damos un minuto y tú dices si puedes proseguir o no. ¿Va? Ok, dame un segundo. Ok. Ok, creo que ya. Bueno, y ahora, bueno, para seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí más o menos les presento ya la parte del polen, la vegetación, agrupada en 5 grupos. Y aquí lo importante de resaltar es que, por ejemplo, eso nos está dando la información sobre cuáles son los momentos en el tiempo donde el nivel del agua realmente estaba, el nivel del agua y los sedimentos, o todo en general la interpretación. Básicamente respalda que la influencia de los niveles del mar, los niveles del lago cambiantes. Dios mío. Los niveles del lago cambiaron y, por ejemplo, las plantas acuáticas nos están dando exactamente la indicación de cuándo los niveles del lago se estabilizaron. Entonces, por ejemplo, cuando son las etapas, la fase 1 y la fase 2, vemos que hay inclusive más taxa de árboles, lo cual quiere decir que esto va muy de la mano con el, la influencia continental, o sea, la influencia de los sedimentos de origen terrestre que estábamos viendo con el carbono orgánico y con el nitrógeno, donde al principio teníamos más origen terrestre en los sedimentos, evidenciado en los sedimentos, y que efectivamente en este caso tenemos más abundancia de taxa de árboles y no tanto de plantas acuáticas. Y por lo tanto, ya cuando hay una estabilidad del lago, vemos que efectivamente hay mayores plantas acuáticas y inclusive hay más herbáceas. Algo importante de resaltar es que en la actualidad hay
mucha vegetación que está más relacionada con taxa de arbustos, porque hay una especie específica, una taxa específica, que ahorita en este momento abunda y que en ese caso está clasificada como un arbusto y que en ese caso empieza a aparecer aproximadamente a los 2000 años, empieza a aumentar su abundancia a partir de los 2000 años. Por lo tanto, esta identificación nos permite interpretar que es altamente probable que la vegetación que vemos actualmente, que está compuesta de arbustos y plantas acuáticas y herbáceas, es muy probable que se vaya a haber establecido o iniciado su población a partir de los 2000 años, para ya establecerse bien a partir de los 750, 800 años. Entonces, eso por el momento nos da una buena interpretación al momento. Aún faltan algunos detalles que hacer en esta parte de la vegetación, pero hasta el momento tenemos una buena señal de lo que hemos esperado que observar a través del tiempo. Y como conclusiones preliminares es que estos ensambles de polen sí nos dan una indicación de que ha existido un humedal en este sitio a lo largo de todos estos 5700 años. Sin embargo, estos cambios ahorita están más que todo vinculados a los niveles de agua, y esos niveles de agua están afectando el tipo de humedal desde el Holoceno medio. Ahora, como les decía anteriormente, hay ciertos taxa que indican ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, hay los taxas acuáticos que indican niveles de agua más altos, están identificados en los momentos donde efectivamente los niveles del lago son más altos. Mientras que en la sección superior, donde se sugiere que los niveles de agua son más bajos o relativamente más bajos, los taxas de arbusto que les hablaba anteriormente empiezan a aumentar de manera gradual. Y lo importante también es que los cambios estos regionales del lago Erie sí impactan a la hidrología de los humedales. Efectivamente, durante todo el registro lo podemos observar muy bien, y lo está respaldado por las tasas de acumulación y por la entrada terrestre de sedimentos y la distribución granulométrica. Ahora, la distribución del tamaño de grano también sugiere que hay un ajuste de energía, que es más dinámico durante las fases del lago Erie y durante el milenio más reciente, pero esta está más relacionada a la actividad humana, donde, como pudimos ver anteriormente, es el momento en el cual hay más evidencia que la ocupación europea ha generado mayor erosión o mayor arrastre de sedimentos hacia los puntos que están más cercanos a los ríos. Y es importante también resaltar que esos tipos de ambientes secuestran varios tipos de carbono a unas tasas muy altas en términos de décadas, y que hay un potencial muy grande de almacenamiento en estos sitios. Y eso es importante resaltar en términos de conservación, que se sepa que efectivamente los datos nos dicen que sí hay un potencial muy alto de almacenamiento de carbón. Y es importante también decir que uno podría esperar que si la dinámica sedimentaria es muy alta, si la energía es muy alta en cierto momento, uno podría esperar que haya mayor cantidad de arenas, que es lo normal, por lo menos para mí era mucho más obvio encontrar arenas cuando hay mayores tasas de sedimentación. Sin embargo, debido a la génesis de este sitio en general, los sedimentos limosos son los que prevalecen muy por encima de los arenosos, y eso, además de tener que ver con la génesis o el origen de este sitio, ha generado que sea un entorno ideal para los humedales. Y eso, de hecho, ayuda a resaltar el hecho de que durante todo el registro, o sea que ya existía desde mucho antes este tipo de ambientes de humedal exactamente en esta zona. Y el registro entonces demuestra mucha sensibilidad
a las comunidades de vegetales de los humedales. Más que todo los cambios de hidrología, porque el sitio donde hicimos la perforación, de hecho, está a 6 metros del río. Por lo tanto, nosotros inclusive hay otros análisis que se quieren realizar para poder corroborar esta conclusión, pero es altamente probable que el río haya tenido diferentes momentos en los que ha inundado específicamente esa zona porque ha tenido muchos cambios. De hecho, hay muchos meandros abandonados cerca que inclusive demuestran que el río ha tenido muchísimos cambios a través del tiempo, ya sean naturales o antropogénicos, pero todo a través de la cuenca. Si se requieren o si el objetivo final es realizar restauración, tienen que tomar en cuenta la conectividad hidrológica y los regímenes de inundación de los ríos a través del tiempo, porque, como sabemos, los procesos sedimentarios y en general la geología puede volver a causar inundaciones en el mismo punto o inclusive llevar a causar daños en otros sitios que están más cerca de poblaciones actuales. Por lo tanto, sí, se debe de tomar en cuenta tanto por restauración y por ya una cuestión más de prevención hacia las comunidades aledañas. Bueno, perdón, gracias por mantenerse ahí mientras me ataque tos. Y muchas gracias. Cualquier pregunta, consulta, duda. Muchas gracias, doctora Cecilia. Ahora están abiertas las preguntas en chat o por levantar sus manos aquí en Zoom, ¿va? Juan Pablo tiene su mano levantada. Por favor, Juan Pablo. Cecilia, buenas. A ver, dame tantito. Es que... Perdón. Cecilia, muchas gracias. Felicidades por el seminario, las condiciones. Oye, ¿tienes alguna idea más o menos de qué es lo que está forzando la variabilidad que estás observando? ¿Es más antropogénica, más natural? Bueno, durante todo el registro lo que podemos observar es que es altamente probable que desde los 5.700 años hasta los 3.000 años, la variabilidad sea causada por más natural, por disturbios naturales, más que por el ser humano. Lo que pasa es que también la ocupación humana ha variado mucho en términos de cómo han utilizado el suelo y cómo han utilizado las fuentes de agua. Entonces, por ejemplo, lo que sabemos es que siempre las comunidades que se han establecido acá siempre han buscado vivir cerca del lago. Entonces, eso nos lleva a pensar que obviamente en algún punto, sabiendo que se puede utilizar el agua, por ejemplo, para hacer pozos o ese tipo de, digamos, de utilidad más, pues ya para más como lo utilizamos en una ciudad, más haciéndolos más, más de uso cotidiano, pues con el tiempo lo que podemos ver es que con el tiempo la influencia humana ha sido muchísimo más, se resalta muchísimo más, pero que definitivamente esto no se puede ver desde los 3.000 años hasta los 5.700. Eso es muy difícil porque hay mucha variabilidad ambiental a nivel regional. ¿Tienes un poco la idea de la cantidad de población que ha habido alrededor del lago Erie? Porque al final de cuentas pues, estás hablando del lago más grande de América Latina, de América, si no es que del mundo, si no me equivoco.
Y pues tener una cantidad de población bastante importante, ¿no? Alrededor de eso para estar modificando las condiciones. Bueno, lo que pasa es que el lago Erie tiene inclusive su parte en Estados Unidos y también en Canadá. Claro. Entonces, pues la población alrededor del lago sí está un poco, no la conozco la actual, No, pero pero en aquellos momentos, o sea, digo, en la actualidad, pues es grande, pero hace 2000 años, hace 1000 años, pues no era ni lo que es actualmente, sí, ¿no? claro, lo importante creo que de resaltar en este caso con respecto a la población es que se sabe que existió, digamos, Claro. varios grupos humanos y que muchos eran inclusive, migraban entre Ujú. centros humanos, entre diferentes, digamos, por así decirlo, ciudades que se establecían o como Eran nómadas, nexos pues. con grupos. Sí, Ujú. tenían diferentes nexos con diferentes grupos que se establecieron en todo lo largo de los grandes lagos. De hecho, hay solamente como historias de las poblaciones de los grandes lagos. Y hay una cierta teoría de que sí había una cierta conectividad y migraban dependiendo de la estación del año. Entonces, yo creo que en términos de saber un poco la cantidad era difícil porque era muy móvil. Entonces, lo que se sabe acá es que muchos se establecen estos como núcleos donde como que podían llegar a temporalmente y de una u cierta manera eso generaba un cambio en la hidrología, porque obviamente utilizaban inclusive los lagos, porque cada uno de los lagos está conectado por canales, entonces utilizaban mucho también los lagos para comunicarse entre población y población. Pero de nuevo, si o sea, si eran poblaciones significativamente más pequeñas que lo que hay ahorita y están nada más de manera temporal, pues como que tal vez haría su efecto más difícil de detectar, ¿no? Claro, no, por eso, efectivamente, por eso es imposible que nosotros podamos decir que de los 5.700 a los 3.000 años podemos ver influencia humana. Lo que sí es importante es saber que existían personas en ese sitio, pero en realidad decirlo solamente con la evidencia que tenemos es imposible. Todavía no. Ok. Ujú. Gracias, felicidades. Y Gracias. cuídate la garganta. Bueno, una pregunta ah, ahora, un momento. Ahora, yo tengo interés en saber, lo acúmulo de carbono, ¿tú piensas que con el acalentamiento de la región se podría poner como un exportador de carbono o aún está acumulando? ¿Tiene alguna inferencia acerca de esto? Mm, De hecho, digamos, si se sigue acumulando el carbón. ¿Sí? Todavía no hay una evidencia de que se esté liberando el carbón, al menos no en grandes cantidades. Em, Porque en realidad las variaciones no han sido realmente significativas o al menos no se ha hecho una extracción tan, tan grande, por así decirlo, de los sedimentos, no se ha, por ejemplo, hecho excavaciones o nada de este tipo, sino que el, el tipo de cambio de suelo es más que todo para agricultura. El peligro que tiene esto es que si se continúa realizando prácticas agrícolas en ese tipo de sitios, pues en algún momento va a haber va a haber una sobreexplotación del suelo. Y lo que queremos evitar, o lo que realmente el objetivo es evitar que quieran hacer más cosas en estos sitios, o sea, más construcciones, hay muchos proyectos que se quieren hacer porque es una zona muy turística, por ejemplo, y entonces no se están tomando en cuenta ciertas regulaciones, no se quieren tomar en cuenta ciertas regulaciones. Y eso es lo que realmente se quiere. Sí se está acumulando actualmente, sí se sabe que todavía se sigue acumulando, tal vez no a una tasa tan rápida en términos de años,
por eso mismo, ¿no? Porque se hizo un recambio en el suelo. Entonces hay muchas otras cosas que considerar para poder decir que fue tan rápido como cuando estaba, como cuando era un ambiente más pristino, por ejemplo. Vale, muchas gracias. Bueno, tenemos otra mano aquí levantada. Por favor, Alex. Gracias, Patricia. Ceci, tienes unos datos muy bonitos. Te felicito por el trabajo que has hecho. Te tenía una pregunta y es que sabemos que las funciones de transferencia que hacemos con polen se basan en el supuesto de que la vegetación está en equilibrio con el clima. Y desde hace unos años, probablemente una década, los investigadores en Estados Unidos han hablado mucho de que las funciones de transferencia se deberían basar en los espectros de polen como del siglo XIX o del siglo XVIII, una cosa así, ¿no? ¿Tú crees que estaba más en equilibrio en realidad la vegetación con el clima hace 2 siglos que ahora? ¿O qué opinión te merece ese asunto desde la perspectiva de los datos pues, que ya tienes de esa zona? Pues yo no estoy segura de que hubiera más equilibrio antes, la verdad. O sea, yo, yo creo que el equilibrio, yo creo que el equilibrio no podría verse de esa manera porque en realidad, si nosotros, o sea, si yo me pongo a ver, por ejemplo, cómo ha cambiado el clima en las últimas décadas y cómo, cómo ha afectado, digamos, la actividad humana, yo creo que de una u otra forma no hay un equilibrio, o sea, no hubo más equilibrio antes que ahora porque el cambio climático pues tendría, o por el momento tendría que ir de la mano con la actividad humana y cómo ha ido aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que más bien no hubo más equilibrio ni antes ni ahora, o sea, es una cuestión como que va muy de la mano, cómo ha afectado o cómo el cambio climático ha hecho que la vegetación eh, se, se vaya cambiando de una manera pues relativamente acelerada a comparación de hace 10.000 años, cuando pues probablemente el efecto humano no causaba, digamos, tal efecto como el que vemos en la última década. Gracias. Tenemos otra mano levantada. Gustavo, por favor. Hola Cecilia, yo tengo una duda. Bueno, está viendo que también están concentrando mucho en los cambios de niveles de los lagos. Y yo me preguntaba si habías considerado hacer como más proxies locales, o sea, de las dinámicas de los lagos, porque por ejemplo estás como entre latitudes medias y bajas, ¿no? Y por ejemplo los proxies que son muy locales, lo que se ve como son los cambios de temperatura más fuertes, hay proxies o por ejemplo los ladoses, los ostrácodos, los diatomeas son más sensitivos a estos cambios de temperatura y entonces te podría reflejar más los cambios de nivel del lago que en comparación con los trópicos, ¿no? Donde la temperatura es mucho más estable. No sé si los han considerado trabajar también como ver como esa dinámica local y ya después compararla con lo regional, que es más como tu pole, ¿no? No, no se ha considerado porque lo que pasa es que bueno, al menos yo no los podría hacer porque no me da tiempo de hacer ostrácodos o cladóceros, sinceramente. Y pues es mucho trabajo en realidad para poderlos hacer yo. Bueno, dentro del proyecto, que yo sepa, tampoco han considerado a alguien que se encargue de hacer cladóceros o ostrácodos, pero pues probablemente en el futuro algún estudiante de mi supervisora podría considerarlo. Yo sé que ella tiene conocimiento de que se puede hacer muchísimo más con cladóceros y ostrácodos, porque sí, digamos, han habido ciertas
ideas de, de hacer de todo en los sedimentos que quedan, porque sí queda bastante material, pero pues eso ya es cuestión de que haya una persona que lo quiera realizar. Sí, también te lo decía por el hecho de que ves que hay especies sensitivas, tanto para el polen como para bichos de impacto humano, sobre todo si es como tu enfoque que le quieres dar. Pero bueno, está bien. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, doctora Cecilia, otra vez muchas gracias por la plática, por tu presentación. Eh, Quiero decir que esta va a estar disponible en Facebook pronto, ¿va? Gracias y disculpe. No, mejoras, mejoras. Gracias. Bueno.